A smile changes everything. It changes the way you enter a room, the way an audience looks at you, the way an opponent faces you. It's the first thing people notice and the last thing they forget, on and off the pitch. Some players don't need to become anything other than who they are. They just need the right place to show it. In Italy, there is an industry that works every day to ensure that our image, the way we present ourselves to the world, is always what it should be. It is not vanity, but identity. Como has transformed this daily gesture into an industry that the whole world seeks out, because it knows that self-care is not an option. It is a language. Me considero un jugador de calle, de barrio, porque al fin y al cabo yo, antes de apuntarme a un equipo de fútbol, estaba siempre en el parque enfrente de mi casa jugando al fútbol con mis amigos, y ahí donde más, siempre he dicho que donde más he aprendido. Me llamo Jesús Rodríguez, he nacido en Sevilla, juego en el Como, soy extremo, izquierdo o derecho, como prefiera el míster. Fue difícil dejar la que ha sido mi casa y espero volver algún día, pero siempre he mirado el conseguir mis sueños, mis objetivos. Y aunque duela dejar a mi familia, a mis amigos, a todo allí en Sevilla, como siempre me han dicho mis amigos que Sevilla siempre va a ser igual cuando vuelva. El míster me presentó el proyecto que tenían, que era un proyecto joven, que apostaban por gente joven. Y sobre todo eso, la ambición que tenían de ganar, de conseguir logros rápidos, sobre todo las ganas de tener jugadores jóvenes. Somos un grupo joven que queremos mejorar todo, que queremos llegar lo más lejos posible y sobre todo ayudar al club que nos ha dado la oportunidad de crecer. Y somos una familia y no hay envidia. Cuando juega uno intentamos ayudarlo y si juega intentas observar qué hace él para jugar para poder hacerlo tú. Es una competición muy sana y siempre intentando fijarte en los compañeros para mejorar. El míster es una persona cercana que también cuando te tiene que decir las cosas te las dice con claridad y eso es bueno porque al fin y al cabo siempre sabes lo que piensa de ti, lo que le falta y sobre todo nos da mucha confianza para dar lo mejor de nosotros. A diferencia del fútbol italiano y el fútbol español, yo siempre lo he dicho, aquí en Italia es mucho más físico, más defensivo y en España lo veo como más táctico, más de toque, aquí también hay más idas y vueltas, es un fútbol muy distinto. Una de las características que tienen aquí en el fútbol italiano es el marcaje el hombre a hombre. Me cogió un poco de sorpresa, pero bueno, creo que me he adaptado bien y rápido y esperemos mejorarlo. Yo he dejado Sevilla, que para mí es la ciudad más bonita del mundo, pero he venido a Como, que es precioso también, tranquilidad, una ciudad que los aficionados te acogen muy rápido y siempre te están apoyando. Estoy muy contenta de haber elegido este sitio. Como ciudad, como la afición, la veo muy acogedora, muy familiar y me gusta mucho. Como ciudad la describo como una ciudad tranquila, muy bonita. Yo cuando tengo un tiempo libre me salgo a dar una vuelta y me voy al lago y la habré visto como 50 veces, pero cada vez que la veo me impresiona más.
Pues siempre que ha venido un amigo lo he llevado a visitar el lago. Es como una tarea que siempre la tengo ahí para ellos y vamos a comer a algún sitio, pero sobre todo con vistas al lago para que lo vean. El Made in Italy para mí lo podéis ver aquí, es algo único, una belleza increíble y es algo que en pocos sitios se puede ver. In 2025, the Italian cosmetics sector reaches a turnover of 18 billion euro, with exports totaling 8.6 billion euro, making Italy the world's fifth largest exporter of beauty products. This achievement reflects the sector's strong growth. In 7 years, exports have risen by 70%, marking a leap in quality, comparable to going from non-league football to the Champions League. Italian companies are investing increasingly in sustainability, the circular economy, eco-friendly packaging, and natural formulations, building an industry that combines quality, innovation, and responsibility towards consumers and the environment. This is the vision promoted by This is Bellezza, the project by Cosmetica Italia that champions the balance between innovation, creativity, design, and manufacturing tradition, an authentic expression of Italian beauty. Lombardy represents the heart of the sector, accounting for 35% of Italian cosmetics companies and 63% of national turnover, with over 32,000 employees. Within this context, the province of Como contributes 13 companies, 390 million euro in turnover, and around 1,400 employees. A wealth of expertise and values that has made Italian cosmetics an internationally recognized mark of excellence. Imagínate jugar con la selección de tu país. Cuando entré al campo no me lo creía, tuvieron que pasar los días para creérmelo, pero cada vez que voy allí es un orgullo ponerme la camiseta de mi país y espero que sean muchas más. Imagínate ser sustituido por el mejor jugador del mundo, que para mí es Lamine, y además un gran compañero, es un referente para mí. Yo cuando a lo mejor estoy en casa aburrido me pongo vídeos de Lamine para intentar mejorar y encima cuando debuto me cambian por él, pues es un orgullo. Una sensación increíble, me costó muchos días asimilar lo que había conseguido. Había pasado momentos duros y conseguir ese logro fue un paso muy grande. Lo que creo que debo de mejorar sobre todo es mentalmente, porque al fin y al cabo no es fácil exponerte siempre todos los fines de semana a tantísima gente en público. Si haces un partido malo te están criticando, o si haces uno bueno eres el mejor. Tienes que controlar esas sensaciones. En el campo pues tengo que mejorar muchas cosas para al fin y al cabo poder ser el jugador que quiero ser. Si le pudiese hablar al Jesús de pequeño, le diría que ahora echas de menos esos partidos que jugabas en la plazoleta de enfrente de tu casa con tus amigos, cuando estabas en el equipo de tu barrio con tus amigos. Que disfrutes todo momento, que el tiempo pasa muy rápido y se pasa volando. Si no hubiese sido futbolista, ¿qué hubiera sido? Pues la verdad que nunca he tenido en mente el no llegar a ser futbolista, porque hay gente que tiene ese plan A y ese plan B. Yo siempre he tenido el fútbol como prioridad. Si no hubiese salido, pues me hubiese tenido que poner a buscarme la vida. Siempre me ha gustado cosas relacionadas con el deporte, seguramente hubiese hecho algo relacionado con el deporte, pero eso nunca se sabe porque mi opción siempre fue ser futbolista. Yo cuando más disfruto es cuando cojo el balón, me voy de la gente, hago regate, ahí es cuando más me divierto, porque al fin y al cabo es lo que llevo haciendo desde pequeño, el estar en la plazoleta con mis amigos regateando y jugando como cuando era chico, y me recuerda a esa etapa y me hace muy feliz. Para mí la belleza es una cosa muy global, la puedes encontrar en ciudades como para mí Sevilla o Como, que para mí son bellísimas. Y también la podemos llevar al mundo del fútbol, como cuando hace un regate
Cuando das una asistencia, cuando marcas un buen gol o simple hecho de cuando hacemos un buen fútbol como hacemos nosotros, belleza la puedes encontrar en muchas situaciones. Como is a city that surprises you. The lake, the mountains, a light that changes color throughout the day. And a project that believes in young people even before they have proven themselves. That gives them space, trust, and the freedom to make mistakes and start again. Here, beauty has never been a matter of appearances. It is something that is built over time, nurtured every day, and grows with those who embody it. Like a young champion, who still has everything ahead of him. El sueño de grande es sobre todo poder jugar un mundial con mi selección, crecer como jugador y siempre tener esa confianza en mí mismo del jugador que soy y poder demostrarlo todos los fines de semana en el verde. La impresión que quiero dejar es ser buena persona, que siempre me vean como que soy un apoyo en el que se puedan apoyar cuando tengan malos momentos, hacerles reír, porque al fin y al cabo creo que soy una persona divertida, que se lo pueden pasar bien conmigo y que se recuerden de mí sobre todo en eso, en que me vean con una sonrisa, que cada vez que necesiten algo que me llamen.